Plan Más Podcast. Escuchando se aprende. Presenta Francis Mazuco. Entrevistas a famosos. Un gusto en presentarles a Fernando Eiris de Telefe Noticias. ¿Cómo fue tu comienzo en televisión? Yo empecé en distintos cables de la provincia de Buenos Aires como notero. Después fui conductor, etcétera. Y un día me entero que había un programa en Canal 7 que se llama en ATC El Gran Debut, que te tomaban para hacer un solo programa y ahí hacías 20 segundos más o menos. Bueno, eso lo hice con un tipo que fue muy conocido acá que se llamaba Omar Serazuolo. Después de eso seguí en cables, etcétera. Ahí fue televisión abierta y pasé apenas a las 2 semanas de inaugurarse el canal 26, me toman allí y me toman como conductor directo. Y de ahí ya pasé al cable de Telefe que se llamaba Red de Noticias, y de ahí pasé a Telefe Noticias y después pasé a Telefe Internacional, y allí fui de a poquito con el tiempo y perfeccionándome, fui creciendo. Siempre en Telefe, que es mi casa, ¿no? ¿Cuál fue tu anécdota más graciosa en Telefe Noticias? Tengo una anécdota que ocurrió, es medio larga, pero fue muy simpática y tiene que ver con la situación, con reírme de la situación, de lo que yo, entre comillas, hice. A ver, la cosa es así. Estábamos en un shopping, fin de año, venta de Navidad. El día previo a Navidad, el shopping era un escándalo de gente. Pleno centro porteño. Entonces me dicen, bueno, cuando me estaba preparando para salir al aire, tenés una salida de unos 4 minutos, 4:30. Perfecto, hago la salida, la gente comprando, las ventas navideñas, y sale bárbaro. Esos móviles son un poco difíciles porque tienen mucho que ver con los entrevistados que te toquen y que vayas viendo ahí en el momento. Entonces tiene una cuota de improvisación. El móvil sale muy bien, entonces me llaman de producción en el corte y me dicen, Fer, vas con una segunda salida, que obviamente ya no estaba prevista. Les había encantado como había salido, andaba bien, el móvil evidentemente andaba bien, la gente quería eso, como quería distenderse, etcétera. Y yo tengo una característica que cuando algo sale muy bien, que había salido muy bien la primera salida, no me gusta tirar de la soga. Es decir, yo me opuse, dije, no, miren, ya salió bien, ojo, porque estamos en vivo, etcétera. Resultado, me dice, no, vas de nuevo, salí impecable, dale. Ok, me mandan al aire. Esa segunda salida duró 9 minutos, es decir, una brutalidad. Había salido tan bien y fue otro gol de Messi de medio campo, impecable. Pero lo digo con absoluta humildad porque ahora les cuento cómo termina todo esto. Termina esa segunda salida, yo termino agotado y me llaman de nuevo, llaman a mi productor. Vas de nuevo. Y yo digo, no, paren un poco, hicimos 15 minutos. Era muchísimo. Jugando con el filo del tiempo. Era muy difícil porque hay que moverse ahí en esas situaciones. Cuando yo me muevo se mueve el iluminador, ayudante, camarógrafo. Es complicado, no es tan fácil. Venís. De repente veo que escucho la barrida y pum, me mandan al aire de vuelta. Era la tercera. Y me agarran totalmente descolocado. Veo unas chicas lindas que se ríen, que estaban adentro de una librería. Entonces digo, un tipo como yo, que tiene profesión y tiene años, vas a apuntar a las chicas. Voy a la primera, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las compras tuyas navideñas de Papá Noel? La chica me mira y me dice, lo voy a decir como me lo dice ella, pero fue peor que esto, me dice, yo soy muda. Yo me quedé frío. La chica se mataba de risa. Yo, imagínense, en el aire. Me doy vuelta y veo otra chica. Entonces, rápido, desesperado, voy a esa otra. Y le digo, bueno, ¿y vos cómo van con las compras navideñas? Y ella me dice, yo también soy muda y soy amiga de ella. Era la apoteosis. No sabía para qué lado agarrar. Imagínense, el único periodista que hizo eso fui yo. En ese momento yo quedo en llamas directamente y en el aire. Entonces miro a mi camarógrafo, ayudante, etcétera. Me voy a otra punta del salón a hacer otra nota a ver qué podía salvar, lo cual ya era insalvable. Con tanta mala suerte que había una columna. Entonces yo voy por la derecha y el camarógrafo se confunde porque el camarógrafo mira de un solo ojo porque está apoyado su otro ojo en el Witfinder. Entonces él se va por la izquierda. Tenemos que esquivar la columna, nos enredamos con el cable y nos encontramos en la otra punta de la columna y yo me lo choco a él. Parecíamos los tres chiflados. Era insalvable. El papelón del siglo. Imagínense que después de eso todos los programas acá de Buenos Aires, de Argentina, que bromean con el archivo, nos pegaron por todos lados y eso, entre comillas, lo logré yo. Al día de hoy, por supuesto, es una anécdota, fue el vivo, fue un accidente. Nos reíamos mucho por la situación, pero después
después, bueno, charlé con las chicas y todo bárbaro, pero fue una metida de pata de esas que uno, y tengo otras, después de muchos años de profesión, esto pasa. ¿Por qué todos los noticieros del mundo se llenan de malas noticias? Porque el periodismo es impacto, es decir, siempre se cuentan los aviones que se caen, no los aviones que despegan. No es noticia un avión que despega, es noticia un avión que se cae o que se pierde. Yo tengo una regla mía que aprendí en el ISER, que es simpática y que tiene que ver con el valor que vos le das a cada noticia. No es noticia que un perro muerda a un hombre, pero sí es noticia que un perro muerda al presidente, aunque sería más noticia que un hombre muerda a un perro. El periodismo siempre es impacto y lo que te llame la atención es lo que va a querer ver la gente. ¿Qué es lo que más te costó cubrir en tu trabajo? No hay ninguna duda, fue la caída de la Rúa. Fue muy algo que yo no estaba acostumbrado y ojalá que como país nunca nos acostumbremos a eso, a páginas de sangre y de violencia. Estuve en la Plaza de Mayo, estuve por toda la ciudad de Buenos Aires, había armado saqueos en distintos supermercados en la provincia de Buenos Aires. Fue brutal, un nivel de violencia brutal. En la Plaza de Mayo un nivel de sangre brutal. Jamás vi así, algo así. Disparos por todos lados que venían no se sabe de dónde. Gente tirada, fue muy triste. Por eso siempre yo digo, es increíble que en la Casa de Gobierno nadie se haya dado cuenta de la matanza que había afuera. Es imposible, porque estuve yo ahí. Era imposible que alguien no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Fue brutal, brutal. Eso fue lo que me costó. Y después hubo casos que me dolieron. Algún hecho policial muy triste. Uno se acostumbra lamentablemente a ver jugadas del destino, ironías o la maldad del hombre, la maldad de las personas donde puede llegar. Y hubo casos que sí, que me costaron más. Un secuestro y asesinato. Un chiquito que se llamaba Diego Peralta, ese fue brutal, ese caso que lo seguí. Bueno, y uno con los años va teniendo su fuente de información, va tomando su cancha, se va dando cuenta por dónde va todo, más allá del caso, por ejemplo, Belsunce, de lo sangriento, etcétera. Fue apasionante, porque fue apasionante, al día de hoy sigue dando que hablar. Bueno, hay casos que impactaron más y otros que impactaron menos, pero todos de una u otra manera llegan a tu corazón y a tu mente, ¿no? ¿Existe realmente un truco al aire para improvisar una nota? No sé si hay trucos en ese caso. Uno tiene algunos años de estudio, pero hay, como intentar decirlo, casi te diría una cancha que te da la calle, es decir, el oficio. Yo intento en lo posible pensar mucho antes de ir al aire lo que voy a decir, aunque 1000 veces te puede pasar que vos querés decir algo y te sale otra cosa. O pasa otra cosa, que es que vos vas a ir al aire con algo que tenés previsto y en el medio del aire te cambia el móvil. Entonces ahí es más complicado. Cuando digo móvil es cuando estamos en vivo, en la calle. Por ejemplo, estamos en una manifestación, por ejemplo, y de repente uno tenía previsto contar algo en esa manifestación y de repente la realidad cambia. Por ejemplo, un manifestante se empieza a pelear con otro justo cuando estás en el aire. Entonces ahí el eje cambia. Entonces eso te lo dan los años, el oficio, la cancha. A veces te sale bien, a veces no. Es así, como todos, somos personas. ¿Qué le recomendarías a las personas que quieren ser periodistas como vos? Yo no sé si estoy capacitado para dar consejos. Lo único que diría es que seas vos. Hagas lo que hagas, seas vos siempre. Seas auténtico y fiel a vos. Jamás intentar copiar a alguien, ser émulo de alguien o avatar de alguien. Sé vos. Yo tengo un estilo de notas o de móviles que es mi estilo. Bueno o malo, yo soy hablando así. Me gusta mucho la escritura y me gusta mucho la lectura. Entonces uso términos que los uso en mi vida cotidiana, porque yo soy así. Intento ser ilustrativo siempre. De chico fui así. Bien o mal es mi estilo, y lo que aconsejo siempre es que vos que estudias seas auténtico, seas fiel a vos mismo y que no copies el estilo de alguien, sino seas vos. A través de la cámara o de un micrófono siempre va a haber transparencia. ¿Qué significa? El televidente o el oyente se va a dar cuenta qué clase de persona sos. No tengas la menor duda. Es decir, a través de la lente es muy difícil llegar al hogar o llegar a la mirada de la otra persona. Pero esa persona que te está viendo se da cuenta cómo sos vos, si le estás mintiendo o no, si sos auténtico o no, si sos correcto o no. Tenés que ser vos. Nunca olvides en esta profesión tu esencia. Bueno, un cordial saludo para Franz Mas Podcast, que me encantan este tipo de proyectos. Para Francis Mazzucco, bueno, un abrazo enorme. Éxitos en este proyecto que estás emprendiendo. Ya estás haciendo periodismo y te estás lanzando lentamente y en forma impecable. Te felicito porque yo vi lo que estás haciendo y me encantó. Es realmente admirable y me gusta la gente que su energía la intenta canalizar en algo y en algo que le guste. Lo que hagas con pasión, separado, con
pasión, siempre triunfa. Francis, vas a triunfar, no tengo la menor duda. Te felicito, ¿eh? Bueno, el que quiere seguirme en Twitter, Fernando Eiris. En Facebook lo mismo, Fernando Eiris. Respondemos todas las inquietudes, ¿eh? Toda la gente que quiera preguntar algo, aquí estamos, todos bien recibidos. Bueno, un abrazo enorme, Francis. Éxitos desde allí, desde estés donde estés. Por ahora creo que estás por Europa. Donde te toque, en el lugar en el mundo que te toque, te va a ir bien. Porque la gente que tiene iniciativa puede llegar a ser postergada un poco, pero jamás podrán impedir que triunfe. Nunca te lo olvides. Abrazo, Francis. Lo mejor. Muchas gracias por tus palabras, Fernando Eiris, y gracias por estar en Fran Más Podcast. Déjanos tu mensaje al WhatsApp 675-304-313, vía mail franmaspodcast@gmail.com o vía Twitter @franmaspodcast.